Hola, ¿cómo están? De nuevo les saluda Óscar Fuentes Fernández. Tengo a cargo la dirección de nuestro diplomado en consulta previa desde la perspectiva de los derechos fundamentales colectivos. Quería aprovechar este espacio para que aclaráramos algunos componentes de nuestro proceso de aprendizaje que ya ha empezado. Todo proceso de aprendizaje busca generar nuevos saberes, construir nuevos conceptos, profundizar y documentar prácticas y, sobre todo, en este caso, dotar a líderes de muchas regiones y rincones del país, de nuestras comunidades étnicas, afro, indígenas y rum, de herramientas necesarias para que ellos aborden buenas prácticas en consulta previa y que nos ayuden también a profundizar este análisis en perspectiva de derechos. No solo de derechos humanos, sino también del componente de inclusión, de equidad de género y de respeto y reconocimiento por la autoridad propia de nuestras comunidades y por sus prácticas frente al concepto de desarrollo. En este escenario, todo proceso de formación, todo ciclo pedagógico tiene componentes administrativos y académicos. Y lo que queremos es compartir con ustedes para que tengamos claro las reglas de juego y seamos exitosos en nuestro diplomado. El propósito de un proceso de capacitación no es solamente certificar, es decir, todo el esfuerzo que la Defensoría del Pueblo y los operadores de este proyecto estamos haciendo no tiene simplemente el propósito de entregar unos certificados o de entregar unos diplomas. Si bien es cierto, ese diploma va a reconocer una idoneidad en quien va a recibir el diploma, lo que pretendemos es fortalecer los saberes y las competencias en ustedes. Vamos a utilizar unos mecanismos administrativos que voy a tratar de precisar y obviamente unas prácticas, unas didácticas, unos ambientes de aprendizaje para esta construcción de conocimiento. En el componente administrativo hemos dividido en grupos y la mayoría de ustedes ya están identificados en un grupo que cuenta con un asesor o un asistente pedagógico. La forma como se ha, digamos, organizado la distribución de las personas, de los estudiantes, se ha construido con un asistente pedagógico en grupos cercanos a 150 estudiantes por grupo, con un asistente pedagógico. Muchos de ustedes han estado migrando y nos han preguntado, mire, yo estaba en este grupo, ahora me reasignaron en este grupo, porque como hubo una apertura de inscripciones la semana anterior, y eso hizo que llegara mucha gente, pues nos ha tocado empezar a reorganizar la distribución de los grupos. Pero no se preocupe porque esté en otro grupo. No se preocupe incluso si usted apenas empezó jornadas académicas de las que ya están pregrabadas en la plataforma. Nosotros estamos construyendo didácticas y ambientes de aprendizaje que le permitan ponerse al día para que no se atrase en el desarrollo de los contenidos o del currículo. Lo importante es que usted converse con su asesor pedagógico, identifíquelo. Son 18 grupos y cada uno tiene un profesional que es el asistente pedagógico con el que usted debe permanentemente comunicarse para resolver situaciones, no solo administrativas, de su credencial, de la hora, de si ingresó, si atendió el foro, si ha tenido problemas por participar en algunas jornadas, porque ese asesor pedagógico, ese asistente pedagógico está destinado para eso, para que usted conserve la línea de tiempo y pueda usted mismo interpretar el avance que ha tenido en el diplomado. Aquí el tema no se trata de evaluaciones ni de exámenes para aprobar o reprobar. Aquí se trata de desarrollar prácticas y conocimiento, profundizar en saberes. Por eso tenemos un asistente pedagógico y no alguien que se encargue de descartar quién se va a graduar o no. Usted mismo va a liderar su proceso
pero el proceso tiene que tener unas salvaguardas. Por la seguridad del proceso y por la idoneidad de la entidad que va a certificar y de usted mismo, no podemos decir que el solo hecho de inscribirse ya le va a dar derecho al diploma. No, hay que participar en las casi 140 horas de trabajo que ya le vamos a explicar cómo están distribuidas. Pues bien, identifíquese en su grupo, identifíquese con su asesor pedagógico, dialogue permanentemente con él porque él es el que le va a acompañar en su proceso de aprendizaje. Vamos a tener unas jornadas, digamos, todo va a ser virtual, pero algunas jornadas van a ser en tiempo real, como se dice técnicamente en los nuevos ambientes de aprendizaje virtual, sincrónico, o sea, en directo. Y otras jornadas usted las va a poder consultar en la plataforma, pero son pregrabados que hacen nuestros docentes. El diplomado tiene 12 seminarios. Cada seminario está calculado en 10 horas y el seminario número 12 está calculado para 15 horas. O sea que de entrada usted va a tener más de 120 horas de formación, que son las mínimas que se requieren para acreditar un diplomado. Cada seminario va a abordar un tema y obviamente usted ya va a conocer el contenido, o ya conoce porque en la plataforma está, el contenido de la parrilla de los 12 seminarios. En la actividad que hicimos el fin de semana, muchas personas, obviamente porque era el primer encuentro sincrónico, que se conectaron muchas personas de muchos lugares del país, una gran cantidad de estudiantes, casi que la mitad de los estudiantes se conectaron, pero nos está faltando la otra mitad. Y en eso sí queremos que por favor nos ayuden programando cuál es la jornada de la oferta que le hemos hecho de manera sincrónica los jueves en la noche, los viernes en la noche en 2 horarios y el sábado en 4 horarios, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Para que por favor usted escoja cuál de esas jornadas, vinculante una de ellas, para que usted pueda participar y hacer un proceso de profundización. Habíamos pensado jornadas de nivelación, pero hoy decidimos en el análisis que hacíamos con el equipo académico y la dirección del diplomado, que más que nivelación es profundización y diálogo directo. Como es diálogo directo con el tutor, le pedimos que usted nos ayude a que el diálogo directo sea sobre el tema que nos corresponde esta semana. Ya, en el fin de semana anterior, como era la primera vez, hubo una lluvia de temas y de preguntas que se adelantaban de alguna manera al contenido de los 12 seminarios. Y obviamente lo que queremos en ese fin de semana es profundizar y hacer clase directa sincrónica con el tema que se abordó esa semana. Por lo tanto, no nos podemos adelantar a los contenidos posteriores del diplomado, ¿no? Cada jornada tiene su propio tema. De tal suerte que esta semana estamos cerrando el primer módulo con los 3 primeros seminarios, con 3 docentes diferentes, con mucha experiencia, que nos han logrado poner en contexto de los 3 temas del primer módulo. Si ustedes lo notan, en el primer módulo nos dedicamos a 3 seminarios. El primer seminario se encarga de ayudarnos a comprender el concepto de derechos humanos. Esto de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, los derechos humanos individuales, los derechos humanos colectivos, los nuevos derechos humanos, porque además de los 30 artículos de la Declaración, se está trabajando por la construcción de unos nuevos derechos humanos. Pues bien, eso fue lo que se ocupó el primer seminario de las primeras 10 horas. Conceptualizar sobre lo que son los derechos humanos, también desde su perspectiva histórica y también lo que ha sido la evolución de la doctrina internacional de derechos humanos. El segundo seminario ya se ocupa un poco más de los sistemas y los mecanismos de protección. Usted sabe que hay un sistema internacional de protección de derechos, pero también hay un sistema colombiano, nacional de protección de derechos. También un sistema interamericano, que es el sistema nuestro del continente americano. Pero esos sistemas tienen unos mecanismos nacionales que aplican para el caso Colombia de cómo se acude a acciones judiciales para poder proteger esos derechos fundamentales, derechos humanos, y también cuáles son los mecanismos judiciales o administrativos para que se respeten esos derechos. Esto nos permite un poco dejar abierta la puerta para el tercer seminario del primer módulo que estamos terminando.
El tercer seminario del primer módulo es un análisis ya histórico de lo que ha sido la evolución del concepto de consulta previa y de las prácticas de la consulta previa en el caso Colombia e incluso desde una perspectiva también latinoamericana y de aquellos otros lugares donde se origina el concepto de consulta previa. Cerramos ese primer módulo y nos quedan todavía otro fin de semana en el que vamos a profundizar en esto de mecanismos de protección, porque vamos a trabajar este próximo fin de semana cómo se construyen o cómo se practican los mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque en el segundo módulo ya nos vamos a dedicar a hablar es de la consulta previa como mecanismo y como instrumento, y allí es donde van a hacer la reflexión cuáles son las autoridades, cuáles son las prácticas, cuáles son los procedimientos que nos permiten a nosotros poner en protección de derechos este derecho fundamental de la consulta previa con las características que tiene esa consulta previa. De tal suerte que en el primer módulo dejamos claro conceptualizaciones y marco histórico. Y en el segundo módulo nos vamos a concentrar en 4 seminarios, es decir, en 40 horas académicas pregrabadas, a que usted comprenda cómo opera el procedimiento y cuáles son las características del procedimiento de consulta previa en el caso colombiano. Ya el tercer módulo, que es al final del seminario, al final del diplomado, vamos a tener otros seminarios que se van a ocupar, en este caso 5 seminarios, que se van a ocupar ya un poco de lo contemporáneo de la consulta previa, un poco mirándolo desde la justicia ambiental. Nos vamos a meter con el acuerdo de Escazú, nos vamos a hacer un análisis de contexto latinoamericano y vamos también a mirar un poco todo lo que es el marco de la COP, el componente de los nuevos ejercicios de consulta previa sobre bonos de carbono, y vamos a mirar el papel que algunas autoridades juegan en este ejercicio colombiano de la consulta previa. De tal suerte que cerramos el tercer módulo con el seminario número 12, en donde vamos a dedicar 3 o 4 días, dependiendo del nivel de debate que haya. Muy seguramente pueden ser no solo 4 jornadas, sino 5. Estamos acopiando la discusión académica para cerrar en la última semana el tema de los casos emblemáticos de consulta previa que han habido en Colombia. Son más de 100 sentencias que estamos analizando, estamos revisando y mirando cuántos de esos procesos de consulta previa, incluso muchos de ustedes han intervenido, ya como comunidad o ya como autoridad propia. Por eso les pedimos a los estudiantes de nuestro diplomado que nos ayuden en ese diálogo de saberes a identificarse con sus auxiliares pedagógicos, el que está en su grupo de WhatsApp, el que le escribe a usted, y manifiéstele si usted hace parte de una comunidad previa y ha participado de un proceso de consulta. Si usted hace parte de una comunidad propia, si usted hace parte de un proceso de resguardo, de un proceso comunitario afro, de un proceso RUM, y usted ha tenido experiencias o vivencias en procesos de consulta previa. De ser así, háganoslo saber, porque vamos a coger las sentencias recientes que se han producido en Colombia, vamos a identificar unos casos emblemáticos y los últimos, o el último seminario, que es el más largo de todos, con el cual cerramos el diplomado, vamos a poner en discusión esas experiencias para que otros compañeros y compañeras de otras comunidades puedan aprender de esas experiencias, que ustedes queden relacionados, que se conozcan, que tengan cómo contactarse, que construyan redes de información, que ustedes mismos como autoridades construyan colectivos de pensamiento, que ustedes mismos sepan cómo consultarse y aprender de la interconsulta y de la experiencia para ejercer buenas prácticas en consulta previa. Ese será el éxito del diplomado, que ustedes cierren el diplomado no solo con el certificado, sino con el conocimiento instalado para hacer buenas prácticas de consulta previa ejemplarizantes en nuestro territorio. De tal suerte que allí está el escenario, digamos, de aprender en la semana, y van a ver unos acuerdos sincrónicos, o sea, en directo, el jueves en la noche o el viernes en la noche, o 4 opciones durante el día sábado, ¿sí? Por favor, comuníquese con su asesor pedagógico y escoja una de esas opciones. Y si quiere escoger 2, participe en 2, porque generalmente son docentes diferentes y pueden haber varias miradas de lo mismo.
de tal suerte que no sobra que si usted puede participar el jueves y usted de pronto quiere participar el viernes en el mismo enfoque temático, pero con otro docente y otra perspectiva de análisis, porque no tenemos que pensar igual, ¿no? Por eso se llama diálogo de saberes. Y tenés 4 opciones el día sábado. Pero lo que necesitamos es que ustedes se organicen en los grupos que correspondan y participen necesariamente en esas jornadas sincrónicas, que aprovechen esa experiencia de los y las docentes muy buenos, con mucha experiencia, que conocen muy bien y que saben muy bien cómo se adelantan procesos de buenas prácticas en consulta previa. En ese orden de ideas, ahí está la oferta del contenido curricular. Los 3 grandes módulos, los 12 seminarios, con un seminario especial al final más extenso sobre experiencias prácticas de consulta previa, y las 2 modalidades, la del pregrabado en semana o la de la sincrónica o en vivo, también virtual, que será o jueves en la noche o viernes en la noche o en una de las 4 opciones del día sábado. Ahora bien, para hacer un valor agregado, queremos aprovechar el diplomado con 3 eventos extra aula. Ya los hemos organizado, ya tienen fecha. A partir de mañana vamos a empezar a comentarles las fechas exactas y de una vez los invitamos a todos y a todas para que le digan a su asesor pedagógico, yo quiero participar de este evento extra aula. 3 eventos extra aula en el que vamos a construir nuevos conocimientos. El primer evento extra aula son 5 jornadas en una emisora comunitaria. Una emisora que por redes sociales, por Facebook y por tu enlace virtual, desde el lugar donde tú estés en Colombia, vamos a partir no de este jueves, sino del otro jueves posterior. A la 1 de la tarde, durante 5 jueves, vamos a hacer programas en vivo en esa emisora comunitaria que puede ser escuchada desde cualquier lugar de Colombia. Obviamente ese día no le vamos a cargar a la plataforma información nueva porque esa participación en la emisora comunitaria va a ser la clase de ese día. Y cada programa de la emisora comunitaria durante 1 hora le va a permitir a usted, practicar y aprender de lo que se hable en ese programa. En el primer programa vamos a hablar de qué es en general la consulta previa. En el segundo programa nos vamos a referir ya al caso específico de las comunidades afro. En el tercer programa, al caso puntual de las comunidades o autoridades indígenas. En el cuarto programa, vamos a mirar el concepto de justicia ambiental desde el marco de la COP, porque se viene un gran debate nacional de la COP aquí en la ciudad de Cali, donde hay muchos alumnos del diplomado, y queremos poner en discusión el tema de los derechos y la justicia ambiental en el marco de la COP, porque hay todo un ambiente que luego vamos a preparar para un evento adicional ya presencial sobre la COP. Y por último, el último evento de la emisora es ese diálogo que hemos insistido, vamos a hacer con ustedes mismos sobre experiencias de buenas prácticas en consulta previa. De tal suerte que están desde ya invitados a que se programen los jueves a la 1 de la tarde y escuchen la emisora comunitaria. Le vamos a dar los enlaces para que desde esa emisora ustedes, sus comunidades y las personas que quieran puedan escuchar el programa. En esos programas de la emisora comunitaria vamos a invitar estudiantes. No alcanzamos a invitarlos a todos, pero sí vamos a tener 24 estudiantes del diplomado distribuidos en grupos por cada uno de los programas. En el primer programa habrán 4 estudiantes, en el segundo programa 4, en el tercero 4, en el cuarto 4 y en el último habrán 6 estudiantes para que un total de un interesante grupo de estudiantes sean los que hagan con nosotros el programa. Porque allí ustedes van a ser los que compartan la experiencia. Ustedes van a jugar al diálogo de saberes y nos van a compartir a quienes escuchamos el programa y a quienes lo escuchen después. Porque como es un programa de radio que vamos a grabar, después vamos a subir a la plataforma ese programa para que ustedes y cualquier otra persona de Colombia o del mundo acceda a ese enlace y escuche el debate que ahí se dio. De tal manera que eso también va a ser carga curricular en la cual usted va a aprender, con la diferencia de que aquí los mismos estudiantes van a ser los que nos ayuden a construir nuevos saberes. Para eso está pensado el evento de las 5 transmisiones en una emisora comunitaria de cobertura
nacional. El segundo evento extracurricular, ¿sí?, o extraaula, como llamamos los docentes, es un foro que pretendemos sea de alcance nacional con los y las personeros y personeras de Colombia. ¿Quién más cercano a las autoridades tradicionales en esas apartadas regiones del país que el Ministerio Público, representado por los y las personerías municipales o personeros o personeras municipales? Recordemos que el personero o personera es el agente del Ministerio Público Municipal. Hace las veces de procurador municipal, hace las veces de defensor del pueblo municipal. En ese orden de ideas, entonces, los y las personeras son las autoridades más cercanas a las comunidades propias y a las autoridades propias. La función principal de los y las personeras, según la Constitución, es la de representar a la comunidad. Luego, entonces, ¿cuál podría ser el primer contacto de una comunidad o de una autoridad propia que requiera iniciar una buena práctica de consulta previa? Pues acudir a los y las personerías municipales. Por eso estamos convocando y vamos a llamar a cada uno de los más de 1.000 personeros de Colombia, de la Federación Nacional de Personerías y de las asociaciones de personerías de los diferentes departamentos de Colombia, para que ellos y ellas participen con nosotros en un panel, un debate que vamos a hacer de 3 o 4 horas en una mañana virtual. Estamos definiendo el día con ellos. Nosotros tenemos la estructura, pero necesitamos conversar un poco resolviendo esa pregunta. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel del Ministerio Público, de la Defensoría, en este caso en versión personerías, en el marco de el apoyo a las comunidades para su consulta previa? Ese sería el segundo evento extraaula, que en los próximos días le vamos ya a dar las fechas exactas para que usted también se vincule, para que usted hable con el personero de su municipio, para que usted hable con la personera de su municipio, con los funcionarios de la personería, y que ellos se vinculen para que escuchen y dialoguemos con otros agentes del Ministerio Público un poco para empezar a construir protocolos y reglas que a lo mejor están sobreentendidas, pero no las hemos dialogado. Como decía mi padre, que ya no vive, están palabreadas, pero falta es ponerlas en algo común para que todos sepamos cómo nos vamos a comportar frente al Ministerio Público en el caso de que requiramos un proceso de consulta previa en nuestra comunidad. El diplomado quiere ponerlos a hablar con el Ministerio Público y vamos a hablar durante 3 o 4 horas con los y las personeras de Colombia frente a ese ejercicio. Y por último, antes de cerrar esta intervención, pues no podíamos quedarnos por fuera del ejercicio de la COP. Es el evento más importante en muchos años que se hace en la República de Colombia. De tal suerte que, ¿cómo desaprovechar la COP? Al contrario, vamos a estar en la COP. El diplomado y su equipo de trabajo y sus estudiantes, en el marco de la COP, vamos a poner en discusión esto de la justicia ambiental, vamos a poner en discusión esto de la consulta previa, los nuevos pronunciamientos de las Cortes, los nuevos pronunciamientos y jurisprudencias sobre cómo tramitar estos ejercicios de consulta previa en el componente de derechos ambientales y mirado desde el componente de bonos de carbono. Recuerden que el protocolo de Kioto nos abrió la puerta a esto de la compensación de los bonos de carbono. Pero ese es un ejercicio que está en construcción y que muchos de ustedes, los escuchamos el sábado pasado, decían que habían escuchado procedimientos de consulta previa sobre bonos de carbono, pero realmente falta todavía aclarar muchas reglas de juego. De hecho, las Cortes apenas vienen aclarando reglas de juego. Sobre las reglas de juego muchos se preguntan, ¿necesitaremos una ley marco? Esa es una pregunta que queda allí. Yo como abogado, como doctor en educación, yo le diría sí, se necesita una ley marco. Pero esa es una postura, digamos, positivista mía de ver el derecho que ejerzo desde el año 93. Pero hay quienes dicen, no, la ley marco limita el pronunciamiento de las altas cortes y entonces el desarrollo jurisprudencial va a quedar limitado a la ley marco. Esa es otra postura de los que tienen la línea jurisprudencial. Pues bien, este diplomado no es una autoridad para tomar decisiones. Nosotros aquí no creemos que seamos la autoridad que dice lo que hay que hacer. Nosotros lo que estamos es proponiendo discusiones sobre evidencias y sobre la experiencia de los y las estudiantes y lo que los docentes
de nuestra experiencia, de nuestro saber, estamos tratando de poner en discusión para hacernos preguntas como esas. Desde la perspectiva del derecho humano, ¿será necesaria una norma marco, una norma rectora? ¿Nos quedamos con las líneas jurisprudenciales? ¿Cómo atendemos la oferta internacional de sentencias y de referentes, digamos, de otros tratados internacionales, no solo de los convenios de OIT, sino de otras sentencias de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana que también nos pueden servir como norma asociada a derechos humanos para buenas prácticas en Colombia? Queda abierta la discusión. Bienvenidos a este diplomado para los que recién se están instalando. Muchas gracias a los que han estado aquí, muchas gracias a los que han entendido que estamos acoplando esfuerzos porque ha llegado mucha gente y queremos que todos disfruten de su proceso de aprendizaje. Con esto paso a agradecerles el tiempo que me han dispensado escuchando estas palabras. Dialoguen mucho con sus coordinadores, sus asistentes pedagógicos. Aquí tenemos dos muy buenos docentes universitarios que son los coordinadores académicos. Yo interactúo con ellos con los docentes, una parrilla cercana a 20 docentes. Interactúen también con sus asistentes pedagógicos, 18 profesionales que los van a acompañar. Y bueno, todo un equipo administrativo, como las personas que hacen esta producción TIC, los que están pendientes de la plataforma, los que hacen los videos, todo el manejo administrativo de este proyecto que lo que quiere es, como dijimos siempre, desarrollar buenas prácticas y construir redes que trabajen por las buenas prácticas de la consulta previa en Colombia. Muchísimas gracias, son muy amables y seguiremos comunicándonos con ustedes. Que estén muy bien.